Hola, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Enrique González Ruelas, soy médico psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Les agradezco que estén con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad mental. Hablar de esto en términos generales, pues es intentar abarcar mucho. Sin embargo, me interesa en este momento hablar acerca de cómo hacemos los psiquiatras para llegar a un diagnóstico, por qué llegamos a diagnósticos, por qué a veces hay diferencias entre distintos psiquiatras para saber si el trastorno se llama de una o de otra forma. En fin, creo que sería interesante hablar de que desde hace muchos años, cuando la gente empezó a preguntarse por qué algunas personas tenían problemas de conducta muy serios, conductas muy diferentes a los demás, o hablaban de cosas extrañas muy diferentes a los demás. La gente se empezó a interesar en por qué estaría pasando. Muy al principio, en muchas civilizaciones, se hacían trepanaciones, o sea, se hacían hoyos en el cráneo para tratar de arreglar algo, de tratar de sacarle los malos espíritus o tratar de nivelar los humores, que humores se refiere a sustancias que tenía el sujeto dentro de sí. En fin, ha habido muchas teorías y muchas formas de plantearse o de tratar de entender qué pasa con el ser humano cuando tiene un trastorno mental. La psiquiatría es una ciencia joven desde el punto de vista histórico. Es una especialidad que nace a final del siglo XIX y que no se definía o no se autodefinía de manera clara. Empezó de alguna manera en manos de neurólogos, personas que atendían el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el periférico. Sin embargo, hubo algunos médicos que particularmente empezaron a estudiar cada vez más los problemas de la conducta y de las emociones, y así se fue consolidando una nueva especialidad que es la psiquiatría. El problema que tenemos con la psiquiatría tiene que ver con todos los abusos que llegó a haber en alguna ocasión, cuando a las personas con trastornos mentales se les discriminaba, se les hacía de lado, se les mandaba a encerrar, se les, en algunos casos, los aislaban, los llevaban a algunas islas, en algunos casos los mandaban a tirar al mar. Hay por ahí una historia que habla de la nave de los locos, en donde se supone que en una embarcación metían a personas que estaban trastornadas y los dejaban que se fueran al mar abierto. Hay miles de historias. Después vienen aquellas historias en donde empiezan los hospitales psiquiátricos. Y la idea inicial de los hospitales psiquiátricos es una idea tomada por Hollywood y por mucha gente como algo aterrador. Y efectivamente lo aterrador es preguntarse, bueno, ¿y si alguien dice que yo estoy mal y por esa opinión de esa persona me encierran en un lugar y ya no puedo salir y tengo que tomar medicamentos de manera forzada, etcétera, o me vayan a dar electrochoques, etcétera, etcétera? Es cierto, todas estas cosas pues, pueden dar mucho miedo. Sin embargo, al día de hoy la psiquiatría es una ciencia modernizada, es una ciencia que, apoyada en todo lo que es el desarrollo de las neurociencias que tienen que ver con el conocimiento de cómo funcionan las neuronas, de cómo funcionan los transmisores, que son sustancias que llevan información de una a otra neurona, de cómo funcionan los diferentes centros de comando que tiene el cerebro, es que se ha entendido mucho más cosas que antes estaban pues, solamente en la teoría. Sin embargo, sigue existiendo todavía mucho desconocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que dice, es que yo me siento vacío. Y entonces pues uno dice, bueno, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es sentirse vacío? Es una sensación, pero ¿dónde lo meto? ¿Qué querrá decir? ¿Sí?
cosas difíciles de entender, como decir, yo siento que la vida no tiene sentido. Y preguntarnos, bueno, ¿tendrá razón? ¿Efectivamente tendrá sentido o no tendrá sentido? ¿Será que está mal porque dice que no tiene sentido? En fin, es muy difícil trabajar con cosas que no son tangibles. Cuando uno tiene un apendicitis, el médico abre, encuentra el apéndice, la corta, le cose, le da tratamiento. Es algo tangible, es algo que nadie duda. Pero con los intangibles es muy difícil. En la actualidad, los psiquiatras nos apoyamos en algunos estudios de laboratorio, como por ejemplo un electroencefalograma que nos habla mucho de cómo funciona el cerebro desde el punto de vista eléctrico. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Los estudios de imagen cerebral, también en ciertos casos pueden ayudar, pero en la mayoría de los casos no nos dan mucha información. Existen algunos estudios genéticos también que pueden orientarnos. En fin, en la medicina, los médicos lo que hacemos es un trabajo de investigación, de estar buscando síntomas y tratar de ubicarlos, tratar de entenderlos para poder darle un sentido a toda la información que nos da nuestro paciente. Aún así, sigue siendo complejo. La psiquiatría tiene muchos avances, tiene muchos asideros, muchas formas de apoyarse. Sin embargo, todavía existen cosas que solamente la experiencia, la observación y el estudio continuo de las investigaciones actuales pueden hacer que uno llegue a diagnósticos adecuados. Por ahí de la década de los 60 y 70 hubo un movimiento particular de un psiquiatra que hicieron algunos psiquiatras, pero en particular un psiquiatra húngaro llamado Thomas Szasz. Thomas Szasz era un profesor en una universidad de Estados Unidos y él empezó a postular que la psiquiatría lo que hacía era controlar a los seres humanos para que pudieran servir a las élites de los poderosos, al gobierno y a los que tienen el manejo de los medios de producción, a los que son ricos en general. Es cierto que si todo un aparato de un Estado se quiere beneficiar de la gente, pues tendríamos que ponerlos a trabajar, tendríamos que hacerlos productivos, tendríamos que darles poquito dinero y mucho para el gobierno o para los tenedores del dinero, los dueños del dinero. Y de esa manera los dueños del dinero pues, se van haciendo más ricos. Sin embargo, muchas veces, y esto se ha visto a lo largo de la historia, los pueblos empiezan a manifestarse en contra de muchas medidas, a manifestarse en contra de la explotación, a manifestarse en contra de la falta de bienestar en la sociedad. Y eso hace que a veces, bueno, se les dé un poco más de atención. Sin embargo, un Estado, en términos generales, un gobierno, lo que tiene que hacer es proteger a su pueblo, protegerlo en muchos sentidos, darles herramientas para que puedan crecer, para que puedan vivir en libertad, para que puedan tener bienestar. Se supone que eso debieran hacer los gobiernos. Y en términos generales, en muchas ocasiones pasa. Sin embargo, lo que decía Thomas Szasz es que la psiquiatría en general, todo lo que tenía que ver con la psiquiatría, era una forma de manipular al pueblo, poniéndoles etiquetas a los que no cumplían con nuestras expectativas. Fue un movimiento importante. Sin embargo, en términos generales, yo les puedo decir que la psiquiatría, aunque forma parte del aparato social, del aparato hegemónico en muchos casos, porque la medicina está así desarrollada, por lo menos en Occidente, también es cierto que los médicos, todos los que estudiamos medicina, tenemos la intención de
ayudar. Esto tiene mucho que ver con la vocación, con la convicción de lo que uno está haciendo. Y si es cierto que hay médicos malos o médicos irresponsables, pero también en términos generales todo lo contrario, los médicos lo que hacemos es eso, nos tenemos clavado en la cabeza que lo que tenemos que hacer, nuestra función, es ayudar al sujeto a mejorar. ¿Qué hacemos cuando llega una persona y nos plantea un problema que podría ser de salud mental, un problema que podría ser una enfermedad mental, pero que no queda claro? Les voy a dar un ejemplo. Una mamá tiene un hijo de 20, 22 años que es sumamente rebelde, que no quiere estudiar, no quiere trabajar, que usa drogas, que se escapa y estafa a las personas que se dejan estafar y que no hay manera de controlar. Estoy hablando de una mamá, del caso de una mamá soltera y que dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Esto será un asunto del médico, será un asunto del psiquiatra o será un asunto de la ley que tendrá que perseguirlo para meterlo en el orden? Este tipo de casos llegan a ser complejos, porque podría tratarse de un muchacho que esté en una crisis de manía o de hipomanía, me estoy hablando del trastorno bipolar, y que eso es lo que a eso obedece, que por eso tiene todos esos errores de conducta. O podría tratarse de un psicópata. Y la pregunta también que se pone sobre la mesa es, ¿el psicópata realmente está enfermo o sencillamente es una persona diferente? Hay muchos tipos de psicopatías. No estoy justificando, solamente estoy poniendo sobre la mesa todas estas preguntas para poder entender la dificultad de establecer diagnósticos. En mi caso, yo veo muchos niños que tienen problemas escolares. En la escuela muchos niños no entienden o son muy latosos o son muy inquietos y no todos tienen trastorno por déficit de atención. Hay que analizar, a lo mejor y en muchos casos lo es un problema en la dinámica familiar, es un niño con mucha ansiedad que manifiesta su ansiedad de una manera disruptiva socialmente. Y que bueno, a lo mejor un maestro o una persona que no sepa de esto puede decir, no, pues es que tiene déficit de atención y hay que darle medicamento. Los médicos, los especialistas no trabajamos exactamente así. Tratamos de estar seguros. Sin embargo, muchas veces damos medicamentos para controlar el síntoma más grave que estamos teniendo sin saber incluso cuál es la enfermedad. Eso se llama tratamiento de control de síntomas. Eso lo hacemos todos los médicos. Por ejemplo, cuando alguien tiene muchísima fiebre, pues uno trata de bajarle la fiebre en lo que investiga qué es lo que está causando esa fiebre. También aquí pasa en psiquiatría. Si alguien no duerme, ¿sí?, antes de saber si el problema es ansiedad, si es un trastorno primario del sueño o si es un tumor o si lo que sea, pues tenemos que darle algo para que duerma. No necesariamente el psiquiatra lo que hace es llenar de medicinas y no necesariamente, como mucha gente cree, las medicinas de los psiquiatras son para atolondrar, para tranquilizar a la gente, para hacer que todos se bajen la velocidad. No es siempre así. Muchas veces se requiere, pero en la actualidad la psiquiatría tiene mucho orden. Y hablando del orden, quisiera hablar de las clasificaciones. La clasificación de las enfermedades es un acuerdo que se da entre médicos de muchos países para tratar de ponerle un nombre a cierta cosa en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención, todos en muchas partes del mundo, en muchos países, nos referimos a cierto cuadro clínico que debe tener ciertas características.
Sin embargo, para mucha gente, los términos que utilizamos en psiquiatría pueden ser incómodos, pueden ser molestos. Y entonces se van desarrollando por moda términos que la gente desarrolla, inventa o asume para tratar de no ver con tanta dureza o entender con tanta dureza la enfermedad de su familiar o de sí mismo. Por ejemplo, voy a hablar del término que mucha gente está utilizando en la actualidad, que es las personas neurodivergentes. ¿Qué quiere decir neurodivergente? Neuro tiene que ver con el sistema nervioso. Habitualmente se refieren al cerebro. Divergente, o sea, que se sale de la norma. Es muy interesante aquí marcar algo que mucha gente no sabe, y es que la medicina tiene una relación muy directa y muy estrecha con la estadística. La manera de saber nosotros si algo está dentro del rango que estamos esperando es la estadística. ¿Qué es lo que un niño tendría que estar haciendo alrededor del año de edad? Pues todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, las mamás también lo saben, que alrededor del año el niño tiene que estar hablando algunas palabras y tiene que estar dando los primeros pasos. ¿Qué pasa si un niño no está hablando al año, a los 2 o a los 3 años de edad? Bueno, tenemos que asumir que tiene un problema, ¿sí? Y ese problema habitualmente lo ven los especialistas o en neurología o en trastornos de la comunicación o en psiquiatría o en fin, muchas otras, psicología también, para tratar de identificar qué está pasando con ese niño. Entonces, neurodivergente quiere decir divergente que se sale de la norma, que se sale de la estadística, de lo habitual. Decir neurodivergente es decir con palabras suaves algo que no sabemos exactamente, pero que mucha gente prefiere decir, no, es que mi hijo es neurodivergente, ¿sí? En lugar de decir tiene un cierto grado de autismo, o en lugar de decir que tiene retardo en el desarrollo del lenguaje, o en lugar de decir que tiene picos en el estado de ánimo, que tiene fragilidad del estado de ánimo. Entonces, esto hace que mucha gente entienda este término de neurodivergente, pero en general no nos sirve de mucho. No nos sirve en la clínica, no nos sirve en la práctica. No sirve para ayudarle, pues, para darle un tratamiento de lo que sea, si es que hay tratamientos. Hay veces que la ciencia en la actualidad no tiene tratamiento para algunos casos. Lo que yo quiero comunicar a todos ustedes tiene que ver con qué tan útil es la psiquiatría, qué tan útil es saber que existen patologías, así les llamamos nosotros, que existen entidades clínicas que se llaman de tal o cual forma para poder entendernos entre los profesionales de la salud. He estado por ahí observando en algunas redes sociales, en Instagram, etcétera, mucha gente que habla o que pretende saber acerca de términos de psiquiatría y dicen, a partir de ahora el DSM-5, que es una clasificación, queda obsoleta y a partir de ahora la visión tiene que ser de esta manera. Tiene que ser, o sea, no sabemos, las clasificaciones son propuestas, ¿sí? Y las proposiciones en general, si son consensuadas, si son de gente conocedora, pues bueno, las asumimos los médicos. Sin embargo, el psiquiatra, y yo diría que todos los médicos, y yo diría que todas las especialidades, se mueven por un principio central, que es el criterio del médico. El funcionamiento del cuerpo y el funcionamiento del cerebro, más el funcionamiento de la mente, el desarrollo de las emociones, es tan complejo que muchas veces un cuadro específico no cabe en un diagnóstico fijo.
no puede caber. Y bueno, esto genera mucha incertidumbre, muchas personas dicen, bueno, pues, ¿qué tengo, no? Pero efectivamente muchas cosas aún no las sabemos. También se da el caso que en el caso de los psiquiatras que vemos niños y adolescentes, hay casos en donde vienen con trastornos distintos. Hay una persona que puede tener algunos rasgos autistas, algunos rasgos de hiperactividad, algunos rasgos de genialidad. Genialidad se llama cuando el IQ, cuando la inteligencia es muy alta. Algunos rasgos de ansiedad, en fin, todo un cuadro que tiende a ser de difícil entendimiento. Ese es el trabajo de los psiquiatras. Eso es lo que hacemos. Nos apoyamos con las pruebas psicológicas. La psicología nos ha dado mucha posibilidad de entender muchos trastornos. Recordemos que las pruebas psicológicas son una ayuda para el diagnóstico, no son un diagnóstico, ¿sí? No, es que a mí ya me hicieron esta prueba y yo ya sé que no. Las pruebas psicológicas no hacen diagnósticos, ayudan al profesional de la salud a hacer el diagnóstico. Después están los estudios de imagen, como yo les decía, desde los rayos X hasta la tomografía con emisión de positrones y cosas que tienen que ver con imágenes del cerebro. La electroencefalografía también tiene que ver con esto. Muchas veces, y digo muchas, los psiquiatras tenemos que mandar a hacer estudios hormonales. Trastornos hormonales puede haber en hombres, en mujeres, y muchas veces son causa de lo que está ocasionando el trastorno o la patología, la enfermedad que pueda tener esta persona. Entonces, esta plática lleva la intención de mostrar qué tan complejo puede ser revisar a una persona y tratar de llegar al diagnóstico. Y también para explicar por qué muchas veces mandamos de inicio un medicamento o dos aún sin saber el diagnóstico específico, y esto es porque es necesario. Lo primero es evitar el sufrimiento de las personas, ¿sí? En alguna época, todavía me tocó a mí, cuando estudié medicina y cuando era yo un médico joven, se tenía la idea que en los hospitales a la gente no había que darle muchos analgésicos hasta que el dolor no fuera insoportable. Esta idea a mí siempre me pareció medio absurda, ¿no? O sea, ¿por qué no quitarle el dolor a la gente? ¿Por qué esperar hasta que estuvieran desesperados gritando de dolor? Esto ha cambiado. La medicina se ha hecho un poco más humana, un poco más sensible al sufrimiento de los demás. Y en el caso de la psiquiatría, cuando llegan al consultorio, muchas veces hay que dar algún medicamento. No necesariamente es el tratamiento que le va a ayudar de todo. Muchas veces es un tratamiento que se utiliza para sostener al paciente, para ayudarlo a disminuir su sufrimiento. Algo que me gustaría marcar y aconsejar a mucha gente es evitar decirle a la gente o criticarla o asignarle enfermedades, ¿no? En muchas ocasiones un político le dice a otro, es que está esquizofrénico con lo que está diciendo, es que yo lo veo a usted bipolar. O sea, poniéndole nombres de enfermedades a las personas por su conducta, eso no debe hacerse. Eso lo hace el psiquiatra y además se tiene que guardar con mucho recelo el decirle a un paciente o a sus familiares el nombre de su trastorno. Hay que hacer que primero entiendan de qué se trata antes de nada más soltar el diagnóstico. Muchas escuelas me ha tocado que tienen niños que les dan problemas en primaria, secundaria, prepa, y la dirección de la escuela determina que el niño tiene que ir a un especialista y que el especialista le tiene que decir a la escuela qué es lo que tiene
y qué le está dando y cómo se lo tiene que dar. Eso creo que es totalmente inadecuado. En la escuela no son especialistas en salud mental, entienden mucho de esto y viven con ello, pero no está bien que en muchos casos la misma escuela etiquete a los niños y cuando hay un problema dice, es que este niño tiene trastorno de atención por eso. Eso es algo que es totalmente inadecuado. En fin, amigos, esta plática, este comunicado es para tratar de sensibilizar a la gente, para tratar de entender que el trastorno mental o la enfermedad mental o las alteraciones de la conducta o las alteraciones de las emociones, como quieran llamarle, son problemas médicos en términos generales. Los psiquiatras no atendemos personas que ideológicamente estén en contra de lo que nosotros pensamos. Eso está muy claro, se puede entender de manera muy clara. Yo puedo entender a alguien que tenga una postura ideológica distinta a todos los demás sin que esté psicótico. Eso no es difícil, ¿sí? Las enfermedades tienen una serie de signos y síntomas que los psiquiatras detectamos y tratamos de atender. Cabe mencionar que hay muchas enfermedades, y no nada más en psiquiatría, yo diría que en muchos casos, muchas enfermedades que no son curables, ¿sí? La hipertensión arterial, por ejemplo, no es curable. La diabetes hasta el momento no es curable. Los trastornos del corazón, mucha gente tiene trastornos que no son curables. Hay personas que tienen problemas con sus lípidos, con sus grasas a nivel y que no comen de más. O sea, hay muchas enfermedades que no se curan y que efectivamente no se sabe con exactitud qué tipo de tratamiento se puede dar. Sin embargo, bueno, la idea es solamente compartirles una manera de ver la psiquiatría y una manera, que es la mía, de entender todo esto. Les agradezco mucho su presencia en esta ocasión y les invito a que sigan escribiéndonos y haciendo sus preguntas para poder entrar en comunicación con ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.